En las tierras antiguas de Israel, la historia de David, un joven pastor de Belén, se entrelaza con la epopeya de un héroe bíblico. David, siendo el menor de sus hermanos, nunca imaginó que su destino sería tan extraordinario. Elegido por Dios, se destacó al enfrentar al gigante Goliat, marcando el inicio de una vida llena de logros notables. A medida que crecía en renombre, David se convirtió en el músico de la corte de Saúl, donde su habilidad con el arpa le ganó el favor del rey. Pero la fama no tardó en llevarlo a enfrentarse a tentaciones inesperadas. En un giro trágico, David, el valiente líder militar, se enamoró de Betsabé, la esposa de uno de sus valientes soldados, Urías. La historia de David toma un rumbo oscuro cuando, para ocultar su pecado, planea la muerte de Urías en la batalla. Aunque inicialmente parece que David ha salido impune, Dios envía al profeta Natán para confrontarlo. La parábola del cordero robado penetra en el corazón de David, desatando una tormenta de remordimientos y llevándolo a un arrepentimiento sincero. El Salmo 51, una plegaria desgarradora, nace de la pluma de David mientras busca la misericordia divina. A pesar de su arrepentimiento genuino, las consecuencias de sus acciones se desatan en su propia familia. La rebelión de su hijo Absalón sume a David en el dolor y la angustia, y la justicia divina se manifiesta en tragedias que afectan directamente a su linaje. Sin embargo, la historia de David no es solo de caídas y castigos. Es también un relato de fe inquebrantable y fidelidad a Dios. A pesar de los desafíos, David continúa liderando con sabiduría, enfrentando conflictos y desastres con valentía y confianza en el Señor. La travesía de David no solo nos habla de pecados y perdones, sino también de redención y transformación. Su vida, llena de altibajos, refleja la complejidad del ser humano y la gracia inagotable de Dios. La lección es clara, incluso en medio de nuestras mayores caídas, la misericordia de Dios puede levantarnos y guiarnos hacia la redención. Así, la historia de David, que comenzó en las colinas de Belén, se convierte en una epopeya de la condición humana, recordándonos que todos somos vulnerables al pecado, pero que la verdadera grandeza yace en nuestra capacidad para arrepentirnos y buscar la reconciliación con Dios. Que la travesía de David inspire nuestros propios caminos de fe, redención y transformación. El viaje de David culminó en su muerte, pero su legado perduró a través de las generaciones. Su hijo Salomón, conocido por su sabiduría, ascendió al trono, llevando consigo el impacto duradero de la vida de David. La historia de David sigue siendo un testimonio de la capacidad de Dios para transformar nuestras caídas en oportunidades de crecimiento y redención.